Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay un tema que siempre ha sido un auténtico escollo desde la geología, la historia y muchas ciencias. Ese tema es la Atlántida. La búsqueda de la Atlántida ha constituido un enorme desafío para muchas de aquellas personas que intentaron ubicar aquel extraño continente de hombres magníficos y que hacían y obraban auténticas maravillas. Ese continente del que hablaba Platón, y os aseguro que Platón no escribía tonterías. ¿Cómo era su historia? ¿Cuál fue su sociedad? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué restos tenemos de ello? Y por supuesto, ¿qué evidencias hay de la existencia de la Atlántida? Hay muchas preguntas. Desde luego, la Sociedad Geológica Internacional no nos dará respuesta a ello. Entonces, hemos decidido buscar nuestras respuestas. Y para buscarlas, pues por supuesto, hemos traído a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, la Atlántida, el gran mito de la antigüedad, realmente la gran leyenda, el continente perdido y posiblemente el nexo de unión entre muchas civilizaciones del pasado. Habida cuenta de que realmente estamos hablando de un continente que estaría a medio camino entre América y Europa, aunque es cierto que se han buscado otras localizaciones. Pero fíjate, JL, qué curioso, estamos hablando de un tema que ha obsesionado a todos los investigadores de lo desconocido desde hace siglos y siglos. Uy, hay literatura, es verdad, hay literatura. Yo creo que se puede remontar la literatura al medievo, prácticamente. Ya hay tratados sobre cuando buscaban un poco la idea de por qué Platón empezó a escribir estas cosas, y hay tratados, incluso Charles Berlitz recientemente, hace muchos años escribió un gran libro. Adelante, continúa, perdona que te haya interrumpido. Sí, nada, pues el tema es que es curioso porque muchos investigadores de muchos países del mundo durante ya, como has dicho tú, muchos siglos, o sea, no decenas de años ni siglos directamente, pues han hablado de lo mismo, ¿no? La leyenda de un continente, una isla de grandes dimensiones, de prácticamente dimensiones continentales, destruida por un terremoto o un tsunami que inunda totalmente sus tierras, dejándola sumergida para siempre y por supuesto olvidado, es decir, sin ningún tipo de marcas, pues prácticamente ya oculto en su resquicio para siempre, ¿no? Con una tecnología y cultura muy superior a la de sus contemporáneos de su época, decisivos sus avances científicos y tanto en agricultura como en organización social, y con acceso a las culturas de América y de Europa, como decíamos, ¿no? Y además esto es curioso porque luego se ha ido demostrando cómo, además de las estructuras arquitectónicas idénticas que se ven en Egipto y, por ejemplo, los aztecas y los mayas, ¿no? Las estructuras piramidales, pues resulta que también hay algunos fonemas y algunos glifos que son idénticos en Egipto y en la cultura azteca. Entonces, claro, es curioso porque es posible que ambas sean descendientes de una misma cultura que tuvo acceso a ambos lugares en el centro del Océano Atlántico. Exactamente esa mítica civilización de la Atlántida. Efectivamente, hay muchos nexos entre lo que es la cultura maya, azteca y podemos hablar, por supuesto, de la egipcia. Ellos construían pirámides, utilizaban la piedra, la hacían de manera absolutamente increíble, movían grandes bloques, los glifos, como tú bien dices, la morfología o la forma de sus palabras o de sus imágenes son muy similares, cada uno en su contexto. Es como que hubiera una gran reminiscencia, uno al este y otro al oeste, de lo que fue un gran continente que se perdió. Entonces aquellos habitantes se tuvieron que refugiar, tal vez unos en Egipto y tal vez otros en Mesoamérica. No lo sabemos, pero desde luego a las pruebas nos remitimos cuando nos encontramos este tipo de cuestiones. ¿Eran los dioses? ¿Aquellos eran los dioses de los que hablaban en la antigua Grecia? Estamos hablando de que pertenecían al primer o a los primeros mitos o grandes mitos, mal llamados mitos, que existieron en la humanidad. Tal vez tuvieron un papel fundamental dentro de Sumeria. ¿Dónde están sus anteriores o los restos que quedaron de ellos? En realidad hay muchas preguntas.
Por ejemplo, pensar que esos mitos universales que se preservan en remoto conocimiento, curiosamente en la precisión de los equinoccios, que supuestamente debió hablar en su momento Hiparco allá en el año 127 a.C., un hecho que tenía una serie de ciclos que se definían concretamente en 26.000 años. Sugería que los humanos habían estado observando los cielos milimétricamente desde hace miles de años, porque en ningún caso Hiparco tuvo ni las herramientas, ni los mecanismos, ni la capacidad para tomar ese tipo de mediciones y hacer ese tipo de, o entregarnos ese tipo de datos. Y bien es cierto que Hiparco es uno de los grandes, lo cual este hombre tenía una mente muy privilegiada. Pero bien, independientemente de esto, al parecer, bueno, pues una serie de personajes que expusieron con todo detalle estas teorías de Hiparco, que fue Giorgio de Santillana, Efta y von Derken, me parece concretamente, y los mapas, por supuesto, la teoría que podemos encontrar en los llamados mapas de Piri Reis, que sobre esto podríamos hablar muchísimo. Tú sabes que hemos hecho un vídeo sobre el mapa de Piri Reis y es un absoluto enigma de cómo el señor Piri Reis, pocos años después del descubrimiento de América, es capaz de diseñar un mapa de esas características tan impresionantes. Unos conocimientos que desde luego habían sido recibidos por parte de algunos sabios o algunos cartógrafos o marineros o gente conocedora de aquellos lares y que desde luego no tenemos herencia. Antes he estado debatiendo contigo la teoría de que los grandes navegantes y grandes cartógrafos, como puede ser por ejemplo desde luego el propio Piri Reis o Mercator, estaban dibujando algo que era más allá de lo que su imaginación les podía permitir. Quiero decir que cuando aquella gente dibujaba algo no era, ni iba a decir que ni interpretativo, estaba dibujando algo que sabía que existía allí. Además, los mapas eran muy importantes, tú sabes que lo eran, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, el mapa, exactamente, JL, el mapa de Piri Reis, igual que el mapa de Mercator, ¿no? Que quedan como OPARTs, pero ojo, que esos OPARTs, pues realmente están mostrando una cartografía absolutamente perfecta para todo aquello que está recreando. Por ejemplo, hemos visto mapas en donde aparece la orografía de Noruega perfectamente definida, ¿no? Y también aparecen esas islas que no deberían de estar ahí, ¿no? En el mapa de Piri Reis. Y ríos. Y ríos también, ¿no? Incluso habíamos visto también en la zona de la cúpula polar, ¿no? En la zona del Polo Norte, una extraña oquedad que tampoco debería de estar allí, supuestamente según nuestra ciencia, pero claro, luego empiezas a ver todo lo que es el perfil de todos los demás países y es exactamente clavado, tanto en meridianos como en paralelos, ¿no? Pero fíjate, JL, que también estamos hablando de que ese mito de la Atlántida pues puede estar apareciendo en otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Dougherty descubrió en 1971 en el Valle de los Gigantes, en Texas, huellas de saurios en donde aparecían también pies humanos, ¿no? De gran tamaño, en el mismo estrato geológico, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo de contacto de una civilización antigua, humana, quizá mucho más altos de lo que somos nosotros, ¿no? Por el tamaño de las huellas, pues antediluviano, ¿no? También tenemos que hablar de que vamos a ver, existe un investigador que se llama John West que demostró que la erosión sufrida por la por la esfinge de Giza no estaba debida al tema de la erosión por viento, sino a la erosión por agua, lo que nos daba a entrever que pues esa erosión no tenía 4.500 años de antigüedad, sino más de 9.500 años, es decir, una civilización muy anterior a lo que eran todos los egipcios, ¿no? Tenemos que entender también algunas menciones también de Tiahuanaco, ¿no? en América del Sur, pero sobre todo que existe un gran conglomerado de menciones en diferentes culturas del pasado en donde se habla de un gran cataclismo, ¿no? Un cataclismo que queda reflejado en todo su arte, en su filosofía, realmente en su cultura, el diluvio universal que hablamos siempre en la Biblia, ¿no? Y que puede deberse
a todo aquello que ocurrió en ese continente perdido, del que a día de hoy no se puede descubrir realmente nada, porque si uno además empieza a ver las fotografías de Google Earth, no observa ningún tipo de posible continente subyacente en el océano Atlántico, ¿no? Pero el caso es que todas las antiguas culturas, sin conocerse, estaban hablando del mismo gran drama que debió de sepultar a aquel continente mítico de la Atlántida. Exacto. Todos estos datos que has dado efectivamente se ciñen a la realidad, pero parece ser que la historia ha sacado la Atlántida y ha decidido echarla en el cubo de la basura. Te ha dejado como un mito. Pero para que nosotros podamos entender el contexto, tendríamos que ir al origen del mito. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿de dónde viene la, entre comillas, leyenda de la Atlántida? Al parecer la Atlántida parte de Platón, quien allá por el año 350 a.C. empieza hablando en una de sus obras, uno de sus diálogos, cuyo nombre es Timeo y Critias, cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, el nombre que se le daba al estrecho de Gibraltar. Él, estamos hablando de Platón, aseguraba basarse en un sabio que estaba por encima del propio Platón, uno de los grandes, que era el griego Solón, quien 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida más allá del oeste. Tenemos en cuenta que al oeste de Egipto hay mucha arena hasta que llegamos a las costas, por ejemplo, de Marruecos, hay muchos kilómetros. Evidentemente la ubicación de la Atlántida está situada, según estos relatos, en el océano Atlántico. Más o menos, en unas 20 páginas, describe esta floreciente cultura, las ciudades, su abundancia, de cómo ellos se enfrentaban o cómo ellos tenían una especie de competitividad con unos dioses que debían venir de otro sitio. Eran adoradores de otro dios, otro de los grandes, un hermano de Zeus, que era Poseidón. Fueron castigados y ese castigo sobrevino a través de una especie de gran cataclismo que sumergió en las aguas esa isla. La pregunta es, ¿qué tipo de cataclismo se produjo? ¿Qué ocurrió? Se hundió la isla por algún tipo de movimiento tectónico, cayó una especie de asteroide o cometa, o sencillamente la ira de los dioses se desató y debido a algún tipo de sistemas que tenían, acabaron con ellos. Bien. Cuando Platón describe la existencia de la Atlántida en sus diálogos, como ya he dicho, algunos de los autores clásicos, coetáneos de este filósofo, se comienzan a interesar por el mítico continente. Entre ellos había pues otros importantes, como fue Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodo de Sicilia, entre otros, por supuesto. Tratan el asunto en algunos de sus escritos. De hecho, hay un montón de culturas en las que existen mitos muy similares, mitos con una gran parecida. El continente de la Atlántida es un misterio, pero el principal misterio, y yo le voy a hacer esta pregunta a Vicente: ¿dónde está ubicada la Atlántida? Pues JL, te digo, como investigador te puedo decir que evidentemente tendría que estar según todas los diálogos de aquel escrito filosófico de Platón, debería estar en el océano Atlántico. Pero lo cierto es que se ha buscado en diferentes sitios. Claro, todo esto, se piensa que todo esto puede ser una gran leyenda y tal. También se pensaba lo mismo de la ciudad de Troya, que aparece en la Ilíada en la obra de Homero, ¿no? Quiero recordar que es la Odisea de Homero, pero hasta que llega Heinrich Schliemann y la descubre en 1903. Es decir, todo esto pues tiene un gran recorrido hasta que de repente pues se descubre, ¿no? que efectivamente y Homero existe. No era filósofo, efectivamente. Tú sabes, estaba escribiendo novelas. O sea que si Homero, que no era filósofo y escribía novelas, hablaba de ubicaciones que existieron, imaginaos Platón, que era bastante más serio, entre comillas, que Homero.
Platón, cuando escribía, bueno, pues escribía con bastante conocimiento de causa. Perdona que te haya vuelto a... Una cosa interesante es que, bueno, pues pudo haber algún tipo de confusión para los egipcios con respecto a la Atlántida, porque había una isla que se llama Creta, con una, bueno, tenían una cultura que se llama la cultura minoica. Estamos hablando realmente de la isla de Tera, la isla de Santorini, realmente todo lo que es el complejo de Creta. Y entonces, bueno, pues que en aquellos años pues se hablaba de que había habido una gran erupción volcánica que había sepultado prácticamente ambas islas. Y claro, es interesante porque se podía pensar que esto pues fue pues el antiguo mito de la Atlántida, ¿no? Pero lo cierto es que luego se ha demostrado que no encaja por el tema de años, por el detalle de que existe cerámica posterior a aquellas erupciones volcánicas, ¿no? A día de hoy es interesante observar cómo, bueno, pues ha habido autores de todo tipo que han hablado de la Atlántida. A mí me gusta uno especialmente que se llama Ignatius Donnelly, que publica un libro a finales del siglo XIX que se llama El mundo antidiluviano, concretamente en el año 1882. Entonces este hombre habla lo que hemos dicho nosotros, pero bueno, fue el pionero en decirlo, ¿no? Que la Atlántida fue un continente que hacía de puente prácticamente terrestre entre ambos mundos, entre el nuevo mundo y el viejo mundo, ¿no? Y hablaba también de que, bueno, pues que los egipcios no fueron los únicos que construyeron las pirámides, también los antiguos pueblos centroamericanos, pero basados siempre en la tecnología de los antiguos atlantes, ¿no? Bueno, a día de hoy también te puedo comentar una curiosidad, que es que hay un vidente norteamericano que se llama Edgar Cayce, que creo que ya hemos hablado alguna vez de él en Mundo Desconocido, que en 1933 tuvo una visión, una especie de visión, bueno, pues una especie de, bueno, pues de momento lúcido, ¿no? Y entonces empezó a hablar de una gran civilización, la Atlántida. Además lo exponía de forma muy colorífica, como con gran vida, como pues realmente una antigua civilización muy rica en detalles, ¿no? Y que una parte de ella sería encontrada en el año 1968. Y es curioso porque en el año 1968 se descubrió ciertas estructuras submarinas en las islas de las Bahamas, ¿no? Y esto es una pequeña curiosidad que te quería comentar, ¿no? También en la isla de la Española también se ha estado buscando el tema de la Atlántida. Recordemos que la Española fue la isla a la que llegó Cristóbal Colón cuando en 1492 inició su viaje hacia América, ¿no? Y es interesante porque, bueno, pues se han hablado de muchas localizaciones, pero quizá ella sea una de las claves. Quizá Colón no es que estuviese buscando exactamente las Indias, sino que estaba buscando el saber perdido de la antigua civilización de la Atlántida, ¿no? Y por eso fue a parar allí a la isla de la Española. Efectivamente, bueno, las teorías de Colón, él nunca deja claro por qué va allí, entonces hay muchos rumores sobre las causas reales de por qué va allí. Evidentemente, a los reyes católicos les vende las grandes riquezas que se pueden obtener con una nueva ruta hacia las especias de Asia o de la India. Pero claro, las razones originales y por supuesto la idea de dónde la saca, misterio de misterios. Hay gente que ha teorizado, como tú bien has dicho. Pero lo que sí que es cierto es que la Sociedad Geológica Internacional rechaza de manera rotunda y taxativa la posibilidad de la existencia de una isla en una ubicación como cuenta los relatos de Platón. ¿Por qué hacen esto? Pues porque en los años 50, concretamente, ellos adoptan la teoría de los movimientos de las placas tectónicas. Ojo, y mirad lo que os voy a decir aquí. La teoría de los movimientos de las placas tectónicas, desde luego propuesto por Wegener, que habla de un continente original llamado Pangea, es discutible. ¿Verdad, Vicente? Es una teoría que no está bien, es buena, pero como que se queda corta, ¿verdad? Parece que le falta. Sobre todo por el tema de que hemos visto que en Pangea existen algunos trozos de tierra, ¿no? Que incluso
estando sepultados por el mar, ¿no? Estando sumergidos por el mar, no terminan de encajar. No encaja. Pero, exactamente, pero resulta que si nosotros hacemos un modelo de la Tierra más pequeño, ¿no? Es decir, como pues un volumen inferior, pues resulta que todas las piezas del Pangea encajan. Es decir, estaríamos hablando de que realmente la Tierra se estaría expandiendo en volumen, ¿no? Y claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque realmente todo este tipo de movimientos no se basaría en una tectónica de placas, sino que se basaría en una expansión del planeta entero. Exacto. Es una teoría, bueno, vamos a contar brevemente qué se trata, porque la gente dirá, estos se han vuelto locos. No. Hay importantes geólogos, entre ellos un tal Max Lowe, que habla de ello. Este hombre muestra unas pruebas muy contundentes sobre la teoría de la expansión de la Tierra. Esto no es nuevo, no pensemos que Max Lowe un día se levanta por la mañana y dice, ¡hala! La Tierra se expande. No. Si vosotros, como bien ha dicho Vicente, cogéis la llamada Pangea y la hacéis o la reducís a un tamaño pequeñito, veréis que coincide perfectamente. Con lo cual, Wegener bien, pero suspende la asignatura porque le falta el punto A. Evidentemente la Sociedad Geológica Internacional dice que de expandir la Tierra, nanay. ¿Por qué? Porque tendría que dinamitar todos sus libros, teorías, apuntes e investigaciones sobre los movimientos de las placas tectónicas. Pero quizás, Vicente, creo que deberíamos hablar de esto tal vez más adelante y explicarle a la gente que no nos hemos vuelto locos y que lo que estamos contando son ideas que vienen incluso de los años 30, que ya las propuso alguien inteligentemente. Vamos a continuar con el tema que nos trae aquí. Bien, al parecer hubo un grupo de investigadores financiado principalmente por la National Geographic Society, la National Geographic, que llaman muchos, de Estados Unidos, que decía que había encontrado el mito, concretamente, y agarraos a la silla, en el Parque de Doñana, en el Parque Nacional de Doñana, ubicado en el tiempo hace 11.000 años. Yo personalmente, sinceramente, me parece muy bien. Es una teoría que puede ser válida y puede tener su solidez, tendrá sus indicios, puede que haya habido allí otro tipo de civilización, pero creo que cuando están hablando de Atlántida se refieren a la Atlántico, no se refieren al Coto de Doñana. Ese es mi personal punto de vista. ¿Discutible? Pues no lo sé. Por ejemplo, Vicente puede tener otro punto de vista, ¿no? ¿Tú qué opinas directamente? ¿Dónde crees que está la Atlántida? Sí, mira, en mi opinión creo que la Atlántida puede estar sumergida entre Europa y América, y posiblemente lo último que veamos de la Atlántida sean las Islas Azores, ¿no? Pero bueno, eso sería mi opinión como investigador. Pero si te tuviese que decir algo con respecto al tema de Doñana, sí que te diría que toda esa zona estaba la civilización tartésica, los tartesos, ¿no? Civilización que también eran bastante avanzados a su tiempo y que según todo lo que estaba hablando Platón, quizá no sería muy raro hablar de que parte de esa civilización de la Atlántida podía haber, pues quizá fundado una ciudad pequeña donde estaban los tartesos, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería realmente irnos directamente a la fuente de todo esto, que es irnos a Platón. ¿Qué decía Platón? Que fue el que realmente, el primero que habló de todo esto y dio unas descripciones claras de lo que era la Atlántida. Yo creo que lo suyo sería coger y hablar de Critias y Timeo.